buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tercer día ya de nuestra semana de reflexión teológica alfonsiana. En este tercer día contamos nuevamente con la presencia del Padre Francisco Rodríguez, el Padre Paquito, que nos ha venido acompañando desde ayer en estos temas de reflexión. Hoy pues vamos a hablar acerca de San Alfonso como fundador de la Congregación de los Misioneros Redentoristas, para que ustedes conozcan todas las peripecias y todo lo que tuvo que pasar San Alfonso, no solamente hacia el exterior en cuestión de fundar una congregación, sino sobre todo en su corazón, todos los sentimientos que corrieron en él, en su espíritu, en su espiritualidad, y pues que gracias a ese impulso de Dios, a ese impulso del Espíritu Santo, pues tenemos a la Congregación del Santísimo Redentor, o Misioneros Redentoristas, como más le conocemos. Pues le damos la bienvenida al Padre Paquito. Padre Paquito, un gusto nuevamente acompañándonos en este tercer día de nuestra semana de reflexión teológica. Como le vuelvo a repetir, siempre es un gusto de poder conversar con usted, y qué mejor de lo nuestro, de la congregación y de San Alfonso. Bienvenido, Padre Paquito. Gracias. Bueno, pues casi ya lo dijimos ya que la espiritualidad no es algo aparte, sino que está mezclada con la vida. Dios nos va hablando por la vida, por los acontecimientos. Y la vida entonces en el 1700, en el 800 en Nápoles, pues era bien complicada. Estaba todo concentrado, estaba concentrado toda la ciudad y el campo son muy buenas, que se la arreglaron. Entonces, curas, no sé las estadísticas, pero eran 100 y pico mil curas, 120.000 me parece, en Nápoles, y Nápoles no llegaba al millón, a 200.000, 300.000 personas. O sea que había curas para grupos, para familias, para cosas. Y el campo tenía curas, pero abandonados, totalmente. Ni obispos ni nada. Entonces San Alfonso empezó en Nápoles, a pesar de ver tantos curas, se dio cuenta, pero ¿qué pinta esta chusma de Nápoles, toda esta pobrecita gente? Pero pobrecita gente que eran también trabajadores, nardones, cocheros, eran de los oficios más raros. Pues él empezó a trabajar con los Lazzaroni, es decir, estos que estaban libres, no tenían trabajo y no tenían mucho un día y otro día no tenían sino la picaresca, vivían de eso. Pero los religiosos, los curas en las catedrales, en concreto en la Catedral de Nápoles, se formaron dos compañías que daban cuenta de esta realidad, de que había mucho cura en Nápoles y el campo no tenía cura, y entonces hacían lo que eran las misiones. Ellos salían campañas misioneras. Entonces San Alfonso estuvo, la primera que hizo como sacerdote, ya dijimos ayer, era Fusilipo, allí cerca de Nápoles, por lo tanto, era Nápoles, una prolongación de Nápoles, era donde la nobleza de Nápoles iba a pasar las tardes y a charlar y a perder el tiempo, sí, sí veo. Pero a raíz de esa misión salieron para lo que hoy llamamos Basilicata, entonces en la Lucania y la Puglia, que son las dos partes de la bota de Nápoles, ahí están las dos. Ahí no había ni rey ni roque, ahí no se llevaban nada, nada. No sabemos ni qué ciudades misionó San Alfonso, no sabemos nada, si Brescia, si Bari, no sabemos. Pero lo que sabemos es que aquí se dio cuenta que eso no podía ser. Esa misión necesitaba una misión permanente, evangelización permanente, encarnada en esas situaciones. Eso de ahí y volverse, pues estaba muy bien, hacía lo que se podía, pero la gente se quedaba igual. Después de remover el fuego, lo dejábamos en el fuego, se apagaba y volvía a las segundas partes que son más importantes y peores. Entonces San Alfonso se quedó con ese... Yo decía, ¿cómo dijo yo Nápoles? Porque Nápoles no solamente era para él los Lazzaroni, la chusma, sino Nápoles era el mejor predicador, era un confesor extraordinario, los chinos se lo pescaron, le dio el padre Ripa, que era el que fundó a los chinos para llevar italianos a China, fíjese, pues le dio el rector de la iglesia suya, e hizo todo y le sentó muy mal cuando se supo que San Alfonso dejaba. Y entonces, pues la defensa que tienen muchas veces los cobardes, empezar a criticar.
que si una monja le había cambiado a él. Pero no, ¿qué pasó hoy? San Alfonso vio esa situación y empezó una crisis interior. Hace falta otro tipo de misión. Misión permanente en medio de esa pobre gente. Eso de Ibanez, eso no puede ser. Diríamos nosotros en términos de hoy, misión de EMI, y después, bueno, hay curas ya que se encargan los demás con ello. Bueno, pues, pero no es lo típico de San Alfonso, no es lo típico. Lo típico de San Alfonso es crear un equipo misionero que se marche. Entonces, la ubicación, no la reestructuración, con todos los respetos a nuestra evolución. Entonces, yendo allá, en esas misiones empezó dándole, mira por dónde en esas misiones se autó. Y entonces el obispo o el vicario le dijo, vete ahí a escala, ahí limpio en la montaña, no es mucho, 1000 y pico metros de altura, está cerca de Nápoles, vete para allá. Y se fueron, y el vicario los mandó a Santa María dei Monti. Allí sonó la campana, ¡brum! Toda la sierra se vino. Y la sierra era lo mismo que lo que había visto San Alfonso, gente abandonada, que no sabía absolutamente nada, ni las verdades elementales para salvarse. En la teología de aquel tiempo era tremendo eso. Entonces, se le reprodujo la cosa. Pero San Alfonso se le aumentó la crisis. Pero resulta que el obispo Santoro le mandó o le pidió que viniera a predicar la novena del Cristo de la Catedral de Escala para el año 30, 1730. Él fue allá y, como había, con su aprobación, Falcoy había aprobado, la monja redentoristina la había convertido, era visitandina, la había convertido en redentoristina, pues fue a verla. Y entonces la monja le dijo que había tenido una visión el día 4 de San Francisco, la misión del capo, y que vio a San Alfonso, que era el capo, digamos, el chef, o el jefe, o lo que sea, que estaba llamado a quedarse en esos sitios, a predicar en los pueblitos de la Campania, que estaban abandonados totalmente. Y eso era voluntad de Dios, lo había manifestado. Y San Alfonso dijo, muy bien, muy bien, muy bien. Él hizo caso de eso de las visiones, como San Juan de la Cruz nos dice a los curas. Oigan la visión y sean humildes. Es decir, déjenle que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya actuará. Y si no, pues es cuestión de una monja. Entonces, él se fue allá y consultó a los 4 confesores. Coincidió con ello, eso es la novedad, que dice Tannoya, coincidió en la novedad, era la coincidencia con lo que él les roía por dentro. La gente abandonada de los campos y que se iba y se levantaba el fuego, pero se apagaba de nuevo. Entonces le consultó a sus confesores, que su confesor era pagano, y le dijo, sí. Le consultó a Cutica, Paul, y le dijo, sí. Le consultó al jesuita Manulio, y le dijo, sí. Pero los 3 le dijeron, ¿por qué no habla con Fiorilo? Fiorilo dominico, era el nombre suyo allá. Entonces habló con él y el dominico le cogió como los toreros al toro, le dio un capotazo y le dijo, sí, pero esto por lo menos 2 años, mientras que yo veo las cosas y pregunto y todas estas cosas, y como si quiero verse 5. Entonces, él siguió en lo suyo, ya había hecho lo que tenía que hacer, pero le llamó el Fiorilo al mes y le dijo, don Alfonso, esa es su vocación. Deje Nápoles y márchase a ello. Y ahí comenzó la congregación. Y lo típico es, se formó el jaleo, se corrió, porque unos decían, ¿pero cómo va a dejar con lo bien que está haciendo aquí? ¿Quién va a atender a esto? ¿Quién va? Dejó Nápoles, lo hemos leído ayer, y sí, hay que leerlo hoy porque es que es fundamental. Para mí esa es la raíz de todo. Seguro, Alfonso, seguro. La seguridad y la certeza nada más vienen de la fe. Lo demás son todas posibilidades. Tú opinas así, yo también opino de esta otra manera. Pero la fe es segura, ya da la seguridad interior. Seguro, Alfonso, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería para él, se animó y tomó valor. Las 2 cosas le necesitaba. Haciendo Jesucristo un sacrificio total de la ciudad de Nápoles, se ofreció a pasar sus días entre rediles y chozas y a morir rodeado de campesinos pastores. Eso se llama
localización. O sea, los pobres de Nápoles pasó en Pascua, el Pascua, y la Pascua trae muerte y resurrección, significa los dos niveles, pasó a un nuevo tipo de evangelización que es la misión inserta en el campo. Y hasta el 1743, como él dependió, ya que no sabía nada de congregación ni nada, dependió, una hipoteca le pusieron que aceptara a Falcoya como director espiritual, lo aceptó. Pero Falcoya, pues, era un teatino y él decía, yo me quedo aquí por los pueblos al lado de Nápoles. Y las misiones primero rentabilizadas por los primeros. No, la Puglia. Él clamaba, hay muchos curas, les decía. Y la otra, pero ¿cómo va a ir usted allá si no tiene ni para comer? San Alfonso iba, siempre se lo tuvo. Y ese fue el origen. Entonces, podríamos, como aquello que os leía yo, lo tengo ya acá, estoy dispuesto también a darle a quien lo desee, no hay problema ninguno, las notas que le dábamos a todo eso, si a alguien le interesa más, hoy con estos medios se pone en comunicación con uno y lo primero, pues el amor a Jesucristo, y no, y de eso no hablamos de nada. El amor a Jesucristo que le llevó a entregarse a Nápoles de cuerpo y alma, y sobre todo a los que nadie le atendía, a la gente, los lazarios, la gente libre, la gente que no tenía trabajo, efectivamente. Nadie, tampoco tenía trabajo los ricos y los nobles, pero eso era porque estaba bien visto, el trabajo era una maldición, nada más los pobres. Pero había una clase media muy bajita, y luego estaba toda la gran masa de chusma que no trabajaba y que vivían de, pues eso, de robos, de pillaje, de 7 vale 2, te cobro 4, en fin, lo que vemos nosotros los informales. Entonces, lo primero, el amor a Jesucristo. Le llenó de compasión y le empujó ahí donde nadie quería ir. Donde nadie quería ir. Ese es el pobre de San Alfonso. No los pobres los tenían en Nápoles. Entonces, la conformidad con la voluntad de Dios. Eso lo vio lo que se pedía. La llama sumisión. Y el discernimiento. Se adelantaba a los jesuitas. El Papa habla de discernimiento. Pues se adelantaba. Entonces, pero es que es elemental. ¿Qué me pide Dios? Hay dos opciones. Yo dejo esto cuando no ya sé que se enteró, Falcoya se enteró de que quería, lo de la monja, le propuso como una cosa suya que él quería fundar una congregación para los pobres y San Alfonso dijo, no, mira, pájaro en mano, a más quería volando. Si yo estoy en Nápoles haciendo bien, ¿por qué tengo que irme para allá? Solamente cuando la monja insistía voluntad de Dios, voluntad de Dios, voluntad de Dios, San Alfonso decidió el camino de la voluntad de Dios. Consultar a los consultores. Le dijeron, esa es su nueva vocación. Entonces dejó. No se fue para evangelizar a los pobres, ya lo estaba haciendo en Nápoles. Ni solo para predicar misiones a los abandonados, ya lo estaba haciendo con las misiones apostólicas. Lo típico y el nuevo característico de San Alfonso fue su decisión de irse a vivir con ellos. Y repito, seguro Alfonso de la voluntad de Dios, se animó, porque había que tener coraje, ¿eh? Primero para su padre, cuando le dijo él, y a su gente, tomó valor. Había que tener coraje y valor, porque toda la gente se le echó encima, empezaron los chismorreos, que si una monja la puede cambiar la cabeza, que si es un bobo, es un orgulloso, lo que quiere es presidir, lo que quiere es ser fundador, y de San Alfonso dirá después, yo no he venido aquí para ser fundador, dámela de fundador. Yo he venido aquí porque la pobre gente está sola y necesita curas, nada más. Y esta fue. Entonces, lo nuevo y característico de San Alfonso es la ubicación. Y hasta el 1743 no aprueban definitivamente, ya en 1943, porque Falcoya, no se aprueba que las casas fuera de paesi. Hasta 1943. Habían hecho el voto de perseverancia el 40 y el 43 habían hecho los votos religiosos, decimos nosotros, pero que para nosotros no son religiosos, sino que son votos apostólicos, que refuerzan la misión de estar con los pobres y de vivir en medio de ellos. Y este sería aquí en síntesis. Ya después, cómo fue la división de otras cosas ya, pero ahí está. Sí, por ejemplo, padre, mire, aquí yo he encontrado un testimonio que, bueno, no estoy tan seguro si es de Vicente Manarini o de Juan Mazzini, que eran sus compañeros más cercanos de San Alfonso,
y que le acompañaron en ese proceso de crisis que le llevó hasta tomar la decisión de confiar que es verdad la voluntad de Dios con respecto a la creación de un nuevo instituto. Por ejemplo, cuando San Alfonso termina estas misiones y va nuevamente a esta ermita y luego va a visitar a las madres redentoristas o redentoristinas, la congregación que había fundado Falcoya, le llega una invitación de la Madre Superiora diciéndole a San Alfonso que hay una hermana que quiere hablar con él en secreto porque tiene algo que decirle que solamente a él es, ¿no? Y entonces, después de que San Alfonso va a hablar con esta hermana, no estoy seguro, no logro encontrar si es Vicente Manarini o Juan Massini y sus compañeros, como vuelvo a repetir, más cercanos, que narran es de esta manera, dice, un día vi que él confesaba en la iglesia y oí una discusión espiritual con una monja de aquel monasterio, fue a visitarlas y ahí estaban ellos. En la monja de aquel monasterio en el confesionario. Cuando después de confesar volvió a casa, se retiró a su cuarto donde lo oímos llorar desconsoladamente, refiriéndose a San Alfonso. Como ya era hora de comer, me armé de coraje para entrar y preguntarle qué le causaba aquella aflicción y si había sido por la susodicha discusión. Y le dije que si no era tema de confesión, hablara con franqueza para ver si era cosa que pudiéramos remediar. Al oír esto, el siervo de Dios, refiriéndose a San Alfonso, me dijo, Sor María Celeste, Costra Rosa, como se llamó la hermana, la monja redentorista, que era una sierva de Dios de aquel monasterio, me ha dicho que abandone Nápoles y funde aquí un instituto dedicado únicamente a predicar misiones para aldeas y lugares rurales que tienen necesidad de ayuda espiritual. Por ser esta la voluntad de Dios. Nuevamente, esto va a marcar siempre la vida de San Alfonso, como ayer lo decíamos, el padre Paquito lo mencionaba, el hacer la voluntad de Dios. Sigue el testimonio. Pero yo qué puedo hacer, dice San Alfonso, es algo completamente imposible. Tú conoces mis compromisos ya en Nápoles, el trabajo de las misiones y los demás trabajos en el servicio del prójimo. Y dijo muchas otras cosas sobre el particular y él exageraba la imposibilidad de realizarlo. Y al mismo tiempo decía que si no seguía las sugerencias de aquella sierva de Dios, se ponía contra la voluntad divina y que en medio de tales dudas se sentía desalentado y descorazonado. Entonces procuré consolarlo con diversas razones y le dije sobre todo, no te desanimes, mi querido don Alfonso. ¿Quién sabe lo que Dios quiere? Habrá que pensarlo. A lo que él respondió diciendo, pero ¿dónde están los compañeros? Yo dije, aquí estoy, yo soy el primero. Vamos, vayamos a comer algo y después dejemos todo esto en manos de Dios. Y bueno, esa es la manera como narra esa crisis que surgió en San Alfonso, pues para él no fue fácil, una, por su manera de ser, dos, porque, como usted ya lo ha dicho, ¿no? Él tenía muchos compromisos, el Colegio de los Chinos, la Congregación de las Misiones, y dejar todo ese trabajo y encima, por visiones de una monja, como que él se sentía un poco en la duda, ¿no? En qué decisión tomar. Y como bien ya lo mencionó, pues él va a ir a recurrir a su confesor espiritual y a diferentes personajes muy conocidos por él, que todos al final van a llegar a la misma conclusión. Es la voluntad de Dios. Y es así como, seguro de la voluntad de Dios, Alfonso se animó y se armó de coraje, como usted lo decía, ofreciendo a Jesucristo el sacrificio total de la ciudad de Nápoles, abandonando todo, se ofreció para vivir sus días entre rediles, cabañas y morir allí rodeado de campesinos y pastores, como lo dice Tanoya. O sea, no fue fácil para San Alfonso tomar esta decisión. No fue fácil porque él quería estar completamente seguro que lo que iba a hacer era realmente lo que Dios quería para él, lo principal y lo que movía toda su espiritualidad y su vida. Y luego de tomar esta decisión, como ya lo mencionamos, también va a haber críticas hacia él, que pues está dejando influenciado por visiones y todo lo demás, por creerse más que los demás para fundar un instituto, e incluso su tío, que era sacerdote también canónico, el padre Higicio, no sé si lo pronuncio bien, él le dice de esta manera fuerte a San Alfonso, no es Dios quien te guía, le dice su tío a San Alfonso, le dijo enojado un día el canónico Higicio, sino la fantasía de una monja.
Yo no me guío por visiones, respondió humildemente Alfonso, sino por el Evangelio, nos narra Tanoya. Le costó bastante a Alfonso tener que tomar esta decisión, pero como les hemos dicho, siempre ha sido el querer y el buscar hacer la voluntad de Dios lo que les motivó a tomar este paso, a tomar esta decisión. Es muy famoso entre nosotros los redentoristas, sobre todo Padre Paquito, ese momento ya, cuando tocaba dejar todo y partir hacia Escala. Ese momento en que ya tocaba dejar absolutamente Nápoles e incluso su propia familia, a su padre y a su madre. Hay un momento que San Alfonso él mismo lo narra como uno de los más difíciles de su vida espiritual, de su vida como un ser humano común y corriente, que es cuando su papá lo tuvo allí en su cuarto, abrazado y rogándole que no se vaya. ¿Recuerda ese momento, Padre Paquito? Sí, y es muy napolitano, muy dramático, pero dramático así, sí, de los pueblos afectivos, corazón. Sí, sí, dice que fue... los historiadores, sobre todo Jones, se ríe un poco. Porque Jones es de los tres biólogos, está Tanoya, no está Tellería, está Tanoya, él es el cronista, diríamos casi, y luego está Reimerme y luego está Jones, o John, como sea, pronuncia en inglés. Entonces, John se ríe de todo eso. Una hora, dije que fue la tentación más grande de su vida. Pues eso, decirle, mamá, si fuera que se marchaba a China, que pensaba marcharse a China. Incluso hasta puso en la regla primera misioneros a China para el este. Nos lo ha conseguido ahora el censor romano, el último, la aprobación de las nuevas constituciones, ha quedado en la Constitución 3. La primera cosa son las misiones también, extranjeras, las ha recuperado de nuevo. Entonces, ¿qué hubiera sido si se hubiera ido para China? Que para eso su padre formó también otra tragedia cuando se fue con los chinos. Dejó su casa y se fue al seminario. Y allí vivía vida de comunidad. Y aquellos, todo el mundo sabía que era para preparar sacerdotes para China. Entonces, pues sí, ciertamente su padre no funcionaba. Tal vez su madre más, pero su madre era muy religiosa. Y su madre, entonces la voluntad de Dios y Jesucristo, lo que fuera, eso pues le llegaba. Su padre lo que quería era que no se fuera su hijo porque perdía la gran ocasión de que se hiciera un obispo o un cardenal. Y entonces, pues, ¿cómo me va a dejar Alfonso mío? Y Alfonso mío me va a dejar. ¿Y qué le iba a decir a Alfonso? ¿Qué le iba a decir a Alfonso? Los que no eran su familia dijeron, lo hace por orgullo, por seguir las inspiraciones de una monja. A Alfonso no, le vino la crisis, le vino ya a ella en la misión la otra, viendo que iban, levantaban fuego y aquellos lo dejaban de nuevo. Allí se fueron ya los últimos. 7 horas de carromato. Hoy por la autovía se van en cuestión de horas. Pero 7 horas, un día andando en carromato para llegar ahí a la Lucania, a las misiones, a las ciudades que predicaron. Ahí le vino la crisis. Y luego esa crisis se la agravó más Santa María dei Monti. Se dio cuenta entonces que, oiga, pero si los campesinos a las puertas de Nápoles están igual, a 13 kilómetros de Nápoles. Entonces, él comenzó por ahí. Y como Falcoya era teatino y eran pues las comunidades, eso de irse a esos sitios, que es lo que quería San Alfonso, sobre todo se le vino la cosa cuando quisieron fundar Pagani. Decía San Alfonso, si es una región que hay mucho cura, vámonos donde hay que era más cabreros solo, vámonos a la Puria, vámonos. Y el otro decía, pero don Alfonso sea realista, pero allí no hay... Es decir, su mundo interior era decidido. El mundo exterior, pues él nos dijeron una cosa y su padre, como quería eso, pues, ay, no me dejes, eso mío, no me dejes, no me dejes. Y al final como era napolitano. Es como yo recuerdo, cuando medito esto, recuerdo al Señor. El Señor era de machista, nada. Pero cuando habla con las mujeres, hasta con su madre, la madre, ay, que lo trajo, habla muy duro. Leamos lo que dice, cómo trata a la pobre mujer, lo hemos meditado estos días, a la pobre mujer sirofenicia. Los perros no tienen derecho, no, yo he venido para dar de comer a los hijos, no, los perros.
Sí. O sea, los perritos, señor, comen las migajas que tienen los señores de la mesa. Oh, mujer grande su fe. Pero era de su ambiente. Aquel tiempo era machista, la mujer era despreciada, era humillada, era callada, era usted se calla y se va a su sitio. Entonces, pues Alfonso pues, igual era objetivo, y entonces, pues sí, se le proveía esa cosa, pero él estaba seguro. Cuando su padre le abrazó, estaba seguro de que esa era su nueva vocación. Y como él buscaba la voluntad de Dios, y esto que es muy interesante de lo que has dicho, y sabe que le dice a la monja, a la loca, porque la loca luego después se quiso apartar de Falcoya, lo mismo, porque Falcoya quería, era como los directores antiguos, niño cerrado, y aquí se hace lo que yo digo, esa es la voluntad de Dios. No. Yo diré una cosa, pero la voluntad de Dios tal vez más que usted. Entonces, y sábete, en esto no seguí tus revelaciones, como te escribí al principio, sino solo el camino ordinario y seguro de la santa obediencia a mis padres espirituales. Camino al que está prometido por Jesucristo, la seguridad de certeza con la voluntad de Dios. Aplicado esto, San Alfonso estaba decidido, pero era italiano. Y hace una escena de estas de melodramática. Su padre, Alfonso mío, llorando, porque se hizo la coronilla, estuvo un año sin hablarle. Sí, pues sí, San Alfonso pues tomado ya la decisión de dejar todo, Nápoles, su familia, todo, por irse a quedarse ahí en el campo con la gente más abandonada, más sencilla. Y es verdad que cuando decide ya, llega el momento de fundar la congregación, el 9 de noviembre de 1732, pues lo acompaña un número regular de amigos, el Massini le acompañó, pero no pudo, porque no era cura. No lo permitía su director espiritual. Era subdiácono, si es que no me equivoco en sí, ese momento. Sí, por ahí, lo que fuera. Tenía el subdiaconado de esa época, ¿no? Y no podía. Pues, sí, pero hay algo que también un poco que nos duele a nosotros, ¿no? Al menos cuando miramos la historia de la fundación, que a los pocos días San Alfonso lo fueron dejando solo, hasta quedarse el 18 de noviembre, cuando él llega a un famoso hermano, por nosotros, sí. Vito Curcio, que es el único con el que se va a quedar. ¿Usted cómo interpretaría esa situación de que se van yendo y dejándolo Alfonso prácticamente solo? Pues que una situación afectiva. Es decir, los que se le unieron, los 5 que se unieron, todos tenían alma de fundadores. Y Mandarini fundó la Congregación del Santísimo Sacramento y quiso unirse. El otro Tosca era un místico. En fin, cada uno llevaba sus ideas y no tenían lo más elemental de común, lo más elemental. San Alfonso se había asegurado su conciencia y la hace. Cuando se queda solo, hace este voto de conciencia que el padre Vidal Mesaña no lo pone ni siquiera ni en los 2 tomos que dedica San Alfonso. No lo pone. El voto de fundador, de perseverancia. Hoy, 29 de noviembre de 1730, 29 de noviembre, es decir, que estaba, el 9 fue, pues ese lee, a 2 décadas. A no ser, dice, hecho voto de no abandonar el instituto, a no ser que Falcoya, otra vez, o que le suceda como director mío me lo ordene. Este voto no me liga en cuanto a reglas, fijarlas o cambiarlas, queda a mi libre disposición, como también interpretarlas o añadir en ellas otras cláusulas. Además, renuevo el voto de no poner en duda la vocación en la que estoy comprometido. Esto a 20 días de la fundación de la congregación, que se quedó más solo que la una. Y le llegó al Vito Curcio un sueño, que vio que se despeñaba y un señor, ese es, cuando lo voy a predicar, ese. Entonces se fue con él, pero no sabía de vida religiosa, no sabía ni papa. Pistolones y de ahí no salía. Pistolones y machetes. De ahí no salía el Vito Curcio. Se hizo hermano. Y que el pobrecito le pusieron de cocinero. Y fíjese, el pan, como no le echaba levadura, pues aquello eran mendrugos peor que piedras. Y entonces, ¿qué hacía el pobre? Pues guardarse la hornada hasta que estuviera un poco mejor, echarla en agua y comía del pan. Y a los otros les daba el pan que podía. Entonces, se quedó solo. Entonces se ve inmediatamente
que San Alfonso tomó la decisión personal. Yo, claro, quería compañeros, pero no trabajó sobre los compañeros. Bastante tenía con lo suyo, de despedirse. No buscó compañeros, entonces no discutieron ni reglas, ni qué iban a hacer. Y cada uno llegó con sus ideas, gente fervorosa, todos de derecho, todos habían estudiado derecho, eran antiguos, vocaciones, eran fervorosos, pero le faltó el mínimo acuerdo sobre lo fundamental de una vida comunitaria. Las reglas, las normas, los preceptos, en fin. San Alfonso buscó la voluntad de Dios para él y si es de Dios, Dios me ayudará más. Y efectivamente. Si no se muere el abuelo, la vocación, yo creo que la congregación nos pasa como la Mandarini, no avanzamos. Como se murió el Falcoya, pues San Alfonso empezó con los jóvenes que se le unían y ahí empezó ya con la moral y empezó con esto y ahí empezó la sesión. Sí, yo me pongo en el lugar de San Alfonso, cómo se habrá sentido y experimentado toda esa sensación de ver que con sus compañeros, después de haber luchado contra él mismo, contra todos esos dichos y palabrerías que se decían sobre él y sobre el deseo de fundar una congregación y sobre todo de fiarse completamente de Dios, porque ante una situación así en la cual fundo la congregación y a los pocos días me quedo casi solamente con Vito Curcio, un hermano redentorista que había tenido una vida de bandolero prácticamente. Exactamente. Pues cualquiera siente una crisis fuerte, pero San Alfonso, como ya bien lo dijo el padre, él siempre se mantuvo fiel porque sabía que lo que hacía era por voluntad de Dios, no era porque él lo quería, sino que era Dios el que le acompañaba y confiaba totalmente en él, ¿no? Ya la congregación después llevará otro proceso de seguir surgiendo, vendrán nuevos hermanos que se unirán, conocidos también por San Alfonso, y poco a poco irá creciendo la congregación en el mundo entero. Pues usted ha mencionado algo importante que al menos en nuestra actualidad lo estamos viviendo, no solamente los redentoristas, sino la mayoría de la vida religiosa y consagrada, que es esta famosa palabrita un poco rebuscada y entreverada, que es reestructuración de nuestras comunidades, de buscar siempre recordar cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes, para no perdernos en el camino. ¿Cómo usted ahora, recordando un poco, ¿no? Después de haber recordado la historia de la congregación, de la fundación de San Alfonso, cómo ve ahora la congregación de los redentoristas, tanto en la viceprovincia de Perú Norte, en España, donde usted es, o en general, en el mundo entero? Unas cuantas palabritas que usted pueda compartirnos con nosotros respecto a esto. Pues voy a leer lo de Galiani. Cuando San Alfonso, porque la congregación fue aprobada por la Iglesia, pero el Estado, como la Iglesia se había metido en el Estado dijo, ahora me toca a mí. Y el regalismo. Y dice Galiani, capellán real, el capellán mayor, pero y opinión, no se aprueba a los redentoristas. Esto ya después, ya estamos hablando en el año 49. Y dice, muertos los fundadores, la obra pía y útil a la que hasta ahora se habían dedicado en laudable celo, la abandonarán como ha sucedido con las otras congregaciones semejantes, que habiendo sido elegidas para el mismo fin de instrucción de aldeanos y campesinos, tienen ahora sus casas en la ciudad, atendiendo a todo, menos al fin único y principal del instituto. Galiani, por lo tanto, no se le dé aprobación a la congregación de Santísimo Redentor. Y entonces viene ahora eso Galiani. Y ahora viene nuestro capítulo 24 y dice, históricamente, muchas de nuestras casas fueron fundadas para los pobres, entre los pobres. Cambios y presiones sociales provocaron a menudo su salida de esos lugares, aunque no las de los redentoristas. Mantenemos esas casas que ya no están a su servicio y justificamos nuestra presencia en ellas ejerciendo una pastoral ordinaria, que aún siendo valiosa, frecuentemente no refleja nuestro auténtico carisma. Capítulo. Y entonces dice el capítulo, bueno, vamos a aquí el superior de nuestra congregación, aquí de nuestra unidad, cuando se ha ido su obispo, dice en la carta de despedida, dice,
En el campo de la pastoral tenemos un desafío grande, el de la significación carismática de la congregación. Nos hemos acostumbrado poco a poco a realizar pastorales ordinarias que, aunque necesarias, diluyen la especificidad de nuestro carisma. Entonces, ¿cómo se justifica hoy? Todas las parroquias deben ser misioneras. Como si hubiera alguna parroquia que no fuera misionera redentorista. Las parroquias tenemos obligación de atender a los últimos. Y hoy las ciudades sabemos que están, los pobres esos han venido a la ciudad, es otra cuestión ya sociológica. Hoy nos pasa intentar irse al campo, todavía el tercer mundo todavía, pero en Europa y demás, ya ves. Pero aún España desierta, los pueblos de las mesetas han quedado vacíos. Esos son los nuestros. No estar en el centro de Madrid. ¿Verdad que en el centro de Madrid estamos ahora? Que cuando se fundó Madrid estábamos en la esquina, nadie quería ir ahí. Pero no hemos quedado en el centro. Pero con un caserón, ¿qué hacemos con el caserón? ¿Qué hacemos con el caserón? Entonces, el mismo capítulo 24 continúa. Nuestra misión es anunciar el Evangelio a los pobres, estén donde estén. No todo proyecto apostólico, por más loable que sea, puede ser aceptado como expresión válida de nuestro carisma misionero redentorista. La fidelidad a nuestra misión debe ser la razón y finalidad de una auténtica reestructuración. Esto exigirá discernimiento y decisión. Bien, pues yo le digo al capítulo general, que soy un pobre cura, pobre redentorista. El capítulo general, esto no se cumplirá mientras que tengamos esa estructura pesada que hemos construido. Lo que he visto a las de Colombia, santo Dios. ¿Cómo serán las de Centroamérica? ¿Cómo serán lo que han construido nuestros padres? Nuestras casas. ¿Cómo comenzó Granada y la que tenemos en Granada? ¿Cómo comenzó Madrid y la que tenemos en Madrid? En fin, yo qué sé, hay que tener, ahí lo están diciendo ellos, discernimiento otra vez y decisión. Tenemos razón de decir esto. Aquí nuestra casa, ahora que estamos acá, vacía. Ustedes han ido ahí, vacía todo. ¿Qué hacemos con esto? No solo esto, sino la casa de ejercicios. ¿Qué hacemos? Pues, hombre, no escapa. No podemos. Nos falta hasta mentalidad económica para decir, pues vamos a buscar una solución a todo esto. No sabemos. Y entonces estamos... Reestructuración. ¿Qué quiere decir reestructuración? Reestructuración es, pues parece un poco como reforma, rehacer las cosas. Si aquí hay 4, meter 2 más. Un poco arreglos. Pero lo que es lo típico de San Alfonso, de decir, dejar todo e irse donde no hay nada, eso es muy difícil ya. Estábamos el otro día hablando en comunidad, ¿dónde iría el equipo de Casma? Casma, si yo he estado allá y mejor que la mejor casa que hemos tenido. Una casa estupenda. Y decía, ¿que dónde? Los pueblos que hay en torno a la Piura, antes de entrar por la carretera, no tienen nadie. Una capilla vacía, ni puertas ni nada. Y ahí hay un montón, 3, 4, 8, 9 pueblos. Ese es el nuestro. Cuando esos pueblos están como ellos, en una casa que tienen, no puedo quedar, hay una estructura, hay una casa grande, bonita, no, se hace lo de ellos. Ahí hay que vivir. Una casa y en torno a la capilla, lo que sea, algo. Pero, por favor, no nos hagamos una estructura que después no podemos, nos pasa como a David, que quiere luchar con Goliat, y le visten el armamento de Goliat. ¿Cómo vas a luchar con ese bruto? Tú vístete con esto, pero yo no puedo andar, no sabía ni andar con los instrumentos, estaba trabado. Yo voy a ti con una piedra y una onda, le tiro una piedra y lo clavo. Pues algo así nos pasa a los redentoristas, tenemos buena voluntad, si fuéramos jesuitas pueden irse a donde quieran, porque al mayores de gloria, si creen que es eso. Pero nosotros no hemos ido a los que no quiere nadie ir. Los que no quieren nadie ir, los que no tienen trabajo, los que no hay nada, los que los están dejados. Esos tienen casuchas. Dile a todos esos que ahora en el coronavirus son muchachos que no salgan de esas casas. Pero si no tienen casa. Y yo paseando en esta terraza que puedo hacer un campo de fútbol. Oiga, eso de meternos está en la solución para el coronavirus, pero la solución de ricos, de los que tenemos la existencia, bien o mal, pero la tenemos hecha. Pero el que no tiene nada, el que tiene que salir a ganarse las habichuelas del día, porque si no, no hay comida, ¿cómo le dices tú que se quede metido? Pues eso es lo que hace.
y incluso vamos a los que se aprovechan y hacen esas fiestas y todas las cosas que estamos viendo. Pero ¿qué van a hacer los pobres? Están acostumbrados a un pueblo afectivo nuestro, están acostumbrados a divertirse, a bailar, lo que sea. Decirles que se queden metidos, ¿qué va? Se las hacen por un sitio o por otro. Y el pueblo vizcarra pues no sabe ni qué hacer ya. Y quiere otra vez volver a las soluciones que ya no resultan, a confinarnos a nosotros. Y entonces le meten duda a los redentoristas como a mí. Y digo, oye, yo puedo hacer mi vocación de cartujo, porque llevo 6 meses sin salir a la calle, pues me hago de cartujo y ya está. Trabajo en lo temporal y trabajo también espiritual, la oración y demás, y ya está. Pero este es el problema que tenemos los pueblos redentoristas ahora. Así es, bien, Padre Paquito, son palabras que yo sé que nacen del corazón y de esa experiencia muy grande que tiene de amor a la congregación, a la iglesia y a Jesucristo. Es verdad, no sé si recordará una vez cuando estaba yo todavía en filosofía, ¿no? Le comentaba un poco sobre esta realidad complicada de hasta qué punto somos fieles a ese carisma de San Alfonso que imprimió en la congregación, hasta qué punto corremos el riesgo o lo estamos haciendo de acomodarnos también a una realidad que tal vez no es para lo cual San Alfonso creó a la congregación de los misioneros redentoristas, y qué medidas o qué solución tratar de hacer. Yo recuerdo que llegábamos a la misma conclusión, que más que cambiarnos de casas, más que movernos de un lado para otro en diferentes unidades, compartir misiones, lo primero es cambiar el corazón de cada uno, ¿no? Reestructurarnos nosotros Muy desde bueno. nuestro corazón, reestructurarnos nosotros mismos, recordando para lo que hemos sido fundados, ¿sí? Y que es verdad, el mundo de una u otra manera jala, tiende a eso, y todos tenemos ese riesgo, todos en la iglesia y también pues obviamente nosotros los redentoristas, ¿no? Que hay maneras de hacerlo, las hay, que no todo es malo, tampoco podemos decir que todo lo que el mundo ahorita ofrece es malo, por ejemplo, estos medios que tenemos ahora de evangelizar, Claro, que eso mismo. llegamos tal vez a muchísima más gente por medio de estas celebraciones virtuales que tenemos de la Eucaristía, pero que eso no nos tapen la vista y no nos permitan ver cuál es el horizonte al cual nosotros tenemos que aspirar siempre, ¿no? Sí, es verdad, es un tema muy un poco polémico, difícil, del cual a veces se trata de no querer tocarlo a fondo porque choca con muchísimas realidades, y entonces pues yo me quedaría con esa reflexión al menos, ¿no? Que no olvidemos que por más que se hagan cosas, se escriban cosas, se construyan cosas, si no estamos reestructurados en el corazón, va a ser difícil que realmente uno viva ese carisma alfonsiano de verdad, que no, siempre pues tratamos de encomendarnos como San Alfonso a la Virgen María, que ella siempre nos dé la gracia de poder discernir por dónde Dios quiere que vayamos, lo que San Alfonso siempre buscaba, el hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, cuesta mucho, pero sobre todo pues tratamos de hacer lo que podamos en un contexto como el que estamos, ¿no? De evangelizar, seguir evangelizando, encerrados, lamentablemente cuesta, el no estar cerca con la gente, el no poder acompañarles, el no poder confesar, que es algo de lo que a mí más me ha dolido durante estos meses, que mucha gente pues te cuenta sus problemas, sus dificultades, sus luchas, y uno siempre está en la cabeza, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Ante una realidad tan difícil como estamos viviendo ahora todos. Pero tratamos, como le digo, de hacer lo que podamos, pero sí, es necesario que reestructuremos todos nuestro corazón. Y yo creo que toda la iglesia y todos nosotros siempre, ¿no? De recordar a lo que estamos llamados, sacerdotes, religiosos, laicos, que vivamos realmente como hijos de Dios, que sigamos el ejemplo de San Alfonso de buscar hacer su voluntad y sobre todo dar testimonio de él en este mundo tan complicado, disperso, materialista y tantas cosas que uno le puede poner,
que podamos seguir siendo, como Jesús nos pide, sal y luz de la tierra. Pues bueno, Padre Paquito, ¿algo más para ya irnos despidiendo? Sí, que tenemos esperanza. Lo primero, que los redentoristas estamos llamados a la ciudad. Cuando a Jonás se le dice, vete a Nínive, ¿Nínive? ¡Ah! Se marchó a la otra esquina. Me manda al este, yo me voy al oeste. Estamos hoy llamados a la ciudad. La ciudad nos ofrece, como estás diciendo tú muy bien, un montón de circunstancias. Yo ya no paso eso porque eso se ve. Pero la hay que cambiar la iglesia. ¿Por qué yo no puedo confesar? Por la televisión, por teléfono. Sí, no se puede. Entonces, la confesión, yo no he visto que el Señor diga que hablamos ni por teléfono ni no teléfono. Una confesión, allá tú me engañas. Yo en Tiura me preguntaba muchas veces si no me estaban grabando lo que estaba diciendo. Pero en esto de la misión, tenemos los laicos, los milagros. Los laicos. La misión de San Alfonso es una misión espiritualista, espiritual, profunda, espiritual y sacramental, fuerte. Pero tenemos los laicos, el desarrollo, hoy el pobre es desarrollo también, y el desarrollo en nombre de la paz. Entonces los laicos entran a tallar con nosotros, no como unos chulillos que se ayudan, el que pueden, leen las lecturas, no, entran con visión propia de laico. Y ellos son los que nos dirán quiénes son los pobres en la ciudad, en qué sitio hay que estar si es que estamos en ciudad. Y si no, va a hacer como el capítulo general, como todas las ciudades tienen tales periferias, pues nos ha dicho, la opción de los redentoristas como redentorista es África y Madagascar, ándale ahí. Incluso hasta económicamente, eso lo dice el capítulo, una opción, decisiones del capítulo. Es decir, que hoy día lo mismo, por los medios, hoy puedo ir para Madagascar, pero si en Alfonso se va a China, hubiera pasado, como San Francisco Javier, en un buque. Hoy día tenemos muchos medios, de otra manera hay que tener la imaginación y el Señor nos guiará, porque Él todo del Señor. Y somos fieles, como tú has dicho muy bien. Muy bien, pues Padre Paquito, muchísimas gracias por compartirnos pues, su experiencia, sus conocimientos. Nos ha gustado mucho durante estos días pues poder compartir con usted estos dos temas, tanto lo que veíamos ayer de San Alfonso, de su espiritualidad, y hoy pues vemos otra faceta de él como fundador y un poco hablando también acerca del contexto actual de nuestra congregación. Pues terminamos, si le parece, encomendándonos a nuestra Madre, la Virgen María. Eso, ella es la que tiene que ayudar. Interceda por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros en estos tiempos de resurrección. Muy bien, Padre Paquito, un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. Cariño a todos tus niños, tu ánimo, para que veas qué misión tan difícil tienes también, y tan bonita. Cuidad de los niños, que son el tesoro de mañana. Pues adelante, no tenemos más remedio. Muy bien, Padre Paquito, un gusto, cuídese bastante. Un abrazo a todos, hermanos.